Para abuelas de Plaza de Mayo, cualquier duda sobre tu origen es motivo suficiente para consultarlas. Si vos que estás escuchando tenés alguna duda sobre tu identidad, no te preocupes si se basa en información concreta o solo en sensaciones. Las abuelas pueden ayudarte. Parece un tema remanido, pero no lo es, y este programa, que se escucha en diferentes territorios, en los 5 continentes donde hay hispanoparlantes, que llega a zonas en las que otros medios no llegan, sigue acompañando la búsqueda hasta que aparezca el nieto número 500. O más, quién sabe. Me gusta aclarar esto, la búsqueda es absolutamente confidencial y la información recabada durante el proceso de investigación es completamente reservada. Nadie podría enterarse que tenés esta duda ni saber que te acercaste a abuelas. Puedes comunicarte con abuelas a través de sus redes en las provincias argentinas y en el exterior, también con los consulados. Anímate a dar el paso. Repitámoslo hasta el cansancio, porque nos faltan muchos nietos aún, nos faltan los 30.000, nos faltan sus hijes, y las abuelas y los abuelos se nos van a ir sin abrazar a sus nietos y nietas. Ahora, una vez dicho esto, te cuento algo de mi zona. Norma Síntora nació en Cruz del Eje, acá nomás, a 25 kilómetros de mi casa, justito un año después que yo, el 9 de agosto de 1951. En Cruz del Eje cursó la primaria y la secundaria, y después de recibirse se fue con su hermano Daniel a la ciudad de Córdoba para estudiar ingeniería electrónica. Durante el ingreso a la facultad en 1968 conoció a Carlos Alberto Solsona. Carlos había estudiado ingeniería química en Santa Fe y decidió cambiarse a electrónica, y entonces se mudó a Córdoba. Norma y Carlos se casaron en marzo de 1975 y al año siguiente nació su primer hijo, Marcos. Norma y Carlos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, PERTE-ERP. A ella sus compañeros la llamaban La Morocha, Raquel, Marta o La Turca. A fines de 1976, ante la ferocidad de la represión, Norma y Carlos, por los riesgos que estaban corriendo, dejaron a Marcos al cuidado de sus abuelos maternos y empezaron a ver cómo resolver el exilio. No llegaron a exiliarse. El 21 de mayo de 1977, estando en la casa de sus compañeros de militancia Isolina Beatriz Rocci y Rubén Castro en Moreno, provincia de Buenos Aires, Norma fue secuestrada junto a ese matrimonio. Los 3 continúan desaparecidos. Norma cursaba el 8º mes de su segundo embarazo. Allí es donde entra Marcela Solsona Síntora, que vive en España. Hola, Marcela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, se ajusta a la realidad esta especie de prólogo que hice. Sí. Bueno, ¿qué te Toda la información que yo tengo. Bueno, claro, porque es información compartida, eso es. Sí, Recién a los 20 años vos te enteraste que eras hija adoptiva. sí. ¿Y ahí qué te pasó? Bueno, fue un momento muy revolucionado en mi vida porque mi papá de crianza había muerto un año antes, Ajá. con lo cual yo estaba en shock prácticamente todavía. Ujú. Y bueno, me entero de esto, pero bueno, realmente yo estaba más abrumada por el sentimiento de la pérdida y el dolor Eso. que, que por esta noticia, con lo cual casi me refugié en un no querer saber nada Ajá. Ujú. y aparte que tenía 19, 20 años. Claro, ¿cómo te Entonces, enteraste? ¿Quién te contó? por mi abuela, digamos, que
me empezó a decir cosas que me dieron indicios y bueno, yo Ajá, ahí la empecé un poco a presionar a mi mamá para que me dijera la verdad y ella en un momento se vio en una encrucijada claro. y, y no tuvo más que decírmelo, Y ¿sí? vos Ella tuviste, acababa de estar viuda también, sí, entonces no era fácil tampoco para claro, ella. claro. ¿Vos tuviste una infancia normal, una vida normal hasta los 19, 20 años en que empezás a tomar conciencia de otra cosa? Sí, sí, hasta los 19 años y después también yo seguí dentro de todo con una vida normal. Sí, sí, yo tuve o sea, como siempre digo, una infancia en el barrio, Sí. con mis amigos, o sea, con mis primos, o sea, Mm, mm, como cualquiera. Yo tuve la gran fortuna de no tener ninguna de las historias trágicas que muchas veces escuchamos, ¿no? De otros chicos que, que realmente han sido criados por los propios secuestradores mm. o gente relacionada con los secuestros, asesinatos y torturas que estaban sucediendo. Entonces, claro, yo no tenía ninguna sospecha. De hecho, yo en el momento que me entero, obviamente, no era tonta, sabía que era del 77 y sabía todo Sí. lo que había ocurrido en Mm, Argentina, mm. pero tampoco tenía ningún indicio a mí, en mi entorno, en mi familia, que me llevara a pensar que yo podía pertenecer a ser parte de hijos de desaparecidos. Ujú. ¿Y qué pasó con Carlos, tu papá? Tu papá, digamos, de sangre. Sí, cuando en, Cuando vos te enterás y empezás a buscar y descubrís toda esta trama, ¿lo conociste rápidamente a tu papá? sí, bueno, esto fue un proceso muy largo. Esto no Ah, fue algo corto. Yo a los 19 años decidí que esto quedaba ahí, que no, o 19, 20 años, que no pensaba investigar nada. sí. A los 23, 24 me vine a vivir a España y a unos años más tarde empecé a tener, a recibir contacto por parte de abuelas. Ajá. Bueno, en realidad el primero fue de la asociación Hermanos, el Sí. primer contacto que tuve. Mm, Y bueno, me lo empiezo a plantear, obviamente, ¿no? Ya con un poco más de seriedad, pero bueno, en ese momento mi postura era sobre todo proteger todo lo mío. claro, No, claro, que no le pase nada a mi gente, a mi mamá específicamente, ¿no? En clarito, el caso de que fuera. claro. Eh, Claro, porque y vos pensabas en ese momento que podía haber, no sé, alguna cuestión en contra de tu madre adoptiva y entonces decidiste parar todo eso y protegerla. sí, Mm, totalmente. sí, 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 sí. está bien. Esa fue mi postura, Sí, básicamente. Pero bueno, los años van pasando, yo después fui madre también, eso cambia un poco un poco no, cambia mucho la visión, ¿no? sí, claro. Como siempre digo, uno se da cuenta de que no es que alguien dio un hijo en adopción, sino que a alguien se lo quitaron. Y Eso. cuando, Mm, cuando uno se pone en ese lugar, siendo madre, sí, la perspectiva cambia totalmente de la claro, situación. claro, claro. Y, y bueno, y finalmente me veo un poco forzada a viajar a Argentina y tener que hacerme sí o sí el análisis, lo cual me liberó de haber tenido que tomar la decisión Sí. Mm, voluntaria, entre comillas, de hacerlo yo. ujú. Yo ya en ese momento sabía que yo me lo quería hacer. Aparte, yo ya había visto la foto de Norma Claro, y a mí claro. me había dejado totalmente impactada. Había visto la foto de Tenías, Norma. tenías esa lógica tensión interna de me lo hago o no me lo hago. Sí, es que es muy difícil. Sí. O sea, Ujú. nadie se imagina lo complejo que es Sí, sí. tomar una decisión que puede afectar a gente que uno quiere. Claro, O sea, claro. Sí. y por más que uno tenga la necesidad y que sea nuestro derecho y el derecho, Mm, la importancia del derecho a conocer toda nuestra historia, a sí. poder transmitírsela a nuestros hijos tal cual es. Eso fue un poco para mí la clave, ¿no? Pues decir, yo quiero que mis hijas ya crezcan con una verdad, yo quiero que lo que haya de mentira se corte acá, Ahí de está. mentira o desconocimiento o lo que Sí, ahí sea, ya está. está, hasta Ahí aquí está. llegó, Ujú. de aquí en más, liberados. Aparte, Y siendo un derecho a la identidad, justamente por ser derecho, es uno el mm, que decide si recurre a él o no.
¿no? Y entonces Sí. ahí es donde se plantea esto que estás contando. En un principio no quiero, pero después lenta y progresivamente empezás a tratar de dejar de tener dudas. Y sí, y sí. Sí. Pero aparte, cuando es uno solo, vale, cada uno con su vida puede hacer lo que quiera, lo que tú dices es tu derecho Mm, tomar la decisión que quieras. Pero, no sé, creo que cuando somos padres sí, todos tenemos responsabilidades ya. sí, 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 sí. Y para mí era una responsabilidad Ujú. hacerlo. Ahí está. No voy a negar que lo hice por mí también, ¿eh? Pero para mí ellas eran una responsabilidad, son una responsabilidad. Mm, Y, y bueno, cuando finalmente, bueno, viajo, me hago el análisis, fue todo como muy rápido. mm. Aparte, te digo, yo ya había visto la foto de Norma, sabía que cada vez es como que tenía más fichas Eso para que me es, diera un positivo. eso es, eso es. Es como que el embudo se iba cerrando, Sí, ¿no? sí. Cada vez iba más llegando hasta ahí. O sea que Y a través el resultado fue consecuencia de todo un periodo y no fue una sorpresa. No, el resultado fue un proceso de 10 años. Claro. Y de hecho, casi que esperando que fuera un positivo, porque cuando yo estaba yendo al juzgado a hacérmelo, que me acompañaban mis primos, dos de mis Sí. primos, Mm, me decían, ¿qué querés que dé? Doy positivo, porque es la única posibilidad ya de tener una respuesta certera. Si no, esto va a quedar siempre claro, en una duda en una duda. Sí. eterna. Y, y bueno, nada, ¿Cuán- 9 de abril, mm, conferencia de prensa, sí. ¿Cuántos hijos y tenés? ahí dos hijas, ¿Dos hijas de qué 11 y edades? 7 años. 11 y 7. Sí. ¿Y ya, Mm. contaste todo esto con ellas? ¿Hablaste de los abuelos verdaderos, de los abuelos postizos? ¿Contaste todo? E- Ellas en ese momento tenían casi 3 y 7, sí. Claro, Eh, la de 7 estaba en condiciones de escuchar. bueno, lo que pasa es que mi hija mayor tiene autismo, entonces Ajá, ahí el tema de la comunicación va un poco más más complejo, complejo. pero aquí el 9 de abril del 2019 se empezó a hablar todo abiertamente. Ujú. Yo con mi marido dijimos, acá se habla todo. Y empezamos a hablar, o sea, en ningún momento sentarlas y plantear esto porque son muy Muy chiquitas chiquitas. y era complicado. Pero Mm, empezamos a hablar y ellas empezaron a escuchar. Y de sí, repente viajamos todos a Argentina. ¿A ahí está. conocer a quién? A conocer a un abuelo, a un tío, y, y ellas empiezan a preguntar sola. Bueno, la más chica sobre todo, que es el loro de la familia. Ajá. Eh, y de repente veía una foto mía de chiquita y me decía, ¿por qué Marcos no estaba en este Ahí cumpleaños? está. Y yo empecé a responder y ella hoy por hoy, que tiene 7, bueno, sabe toda la historia, Claro. perfectamente, ¿Cómo fue el y con encuentro? naturalidad. ¿Cómo fue el encuentro con tu hermano Marcos? De los momentos esos que quedan eternizados en la memoria, en el corazón, en el cuerpo. Sí. Ujú. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué se dijeron? eh, Cuando nos vimos cara a cara, Sí. no, nos abrazamos y no nos soltábamos. Qué maravilla. Qué maravilla. O sea que ya habían, Veníamos, ya tenía, veníamos hablando mucho. hablando, claro, claro, claro. Sí, sí. Sí. ¿Y dónde está él? En Córdoba, Vive en Córdoba. sí. ¿Qué hace? ¿Tiene familia? Sí, tengo 2 sobrinos Ahí estamos. y una cuñada que Mm, es un amor. ujú, sí, sí, Y, y la verdad que está bien, está nada, bien. sí, Che, no, yo cuando voy ahí me siento en mi casa. ¿y el viejo Carlos dónde está? El viejo Carlos está en Montevideo, Mm, en Uruguay. Él, bueno, vive allá desde que volvió del exilio. sí. Y tengo a mi hermano Martín, es el más pequeño, Ajá, ajá. eh, hijo de Carlos y de Ana, que Mm, acá acaba de hacernos tíos. sí, 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 sí. Y, y bueno, y con él el encuentro también fue en Córdoba. O sea, el primer contacto con ellos fue telefónicamente el día de la conferencia. Claro, claro, Ahí claro. empezamos el contacto y después fue bueno, con Martín nos encontramos en Buenos Aires
y en el aeropuerto, y de ahí viajamos juntos a Córdoba. Pues es que tengo una sensación muy extraña, ¿no? Porque cuando empezamos a relatar estas situaciones, todo tiene un dramatismo, una sangre derramada, una tristeza infinita, pero ahora la sensación que tengo cuando vos me estás contando todo esto, no sé si decirlo, pero es de alegría, ¿no? Y no sé si compartís vos hoy esa alegría. Totalmente. Yo me siento una gran afortunada, o sea, en la vida en general. Primero porque, o sea, podría no estar, podría no existir. Sí, claro. Y lo que le pasó a mi madre. Claro. O sea, y estoy. Tuve la suerte de crecer lejos del dolor y o sea, de no estar en contacto directo con lo que le pasó a muchos de los chicos, ¿no? Y después tuve la inmensa fortuna de encontrarme con mi familia biológica, o sea, Qué maravilla. y tener el encuentro que tenemos, ¿no? O sea, es que nosotros a veces decimos, con Marco sobre todo, es el hecho de que pareciera que no es que nos encontramos, sino que nos reencontramos. Eso es. Entonces, nada, es maravilloso. Sí. Y le hemos puesto mucha voluntad también, ¿no? A que esto suceda y que suceda bien. Bueno, iba justamente a ese punto. ¿Qué le dirías a todo aquel, a toda aquella que tiene ciertas dudas y que está en la posición en la que estabas vos al principio, ¿no? Una especie de cerrazón protectora de uno y de los demás? Primero que lo entiendo, la entiendo, estar en una posición de no saber qué hacer. Sí. Eso, punto uno. Segundo, que se animen, porque vale la pena. Vale totalmente la pena porque uno, aparte cuando descubre sus orígenes, a mí cuando me hablan de una nueva identidad, yo no tengo una nueva identidad. Eso yo siempre lo aclaro. Ajá. Yo tengo una identidad completa. Ahí está. ¿Sí? Para mí la palabra identidad se refiere a las cosas con las que uno se identifica. Sí. Y yo me sigo identificando con mi vida, mi familia de crianza, mis amigos que son de toda la vida, sí, con todo. Pero también me identifico ahora con mis hermanos, mis sobrinos, mi cuñada, o sea, con toda la familia que encontré. Entonces, y haberlos conocido, o sea, poder estar ahora con ellos, poder haber tenido acceso a la historia de mi madre, de mi padre, me hace entender un montón de cosas mías también. Uno lo lleva adentro. Sí. O sea, al final la sangre es, sí. la sangre es la sangre, los genes. Por otro lado, también tengo que agradecer a mi familia de crianza que me dio los valores y las fuerzas para haber podido afrontar este momento como lo afronté, sí. Estar entero. Y toda la red de contención que tuve, ¿no? Claro, eso fundamental. Claro. Pero dar este paso es liberador, es totalmente liberador. Esa famosa frase de que la verdad libera, sí. Nunca es tan real como en este caso. Y además, no solo nos libera a nosotros, como los, entre comillas, vamos a decir, los protagonistas, sino que realmente libera a toda la familia, porque yo me di cuenta en todo mi entorno de cómo todos se liberaron, de que yo ya sabía la verdad. Claro. Y mi entorno de crianza estoy hablando, ¿no? Sí. Y ni hablar del otro lado, esa familia que lleva años con una silla vacía. Eso es. ¿Guardás algún reproche para con tus viejos, digamos tus viejos de sangre, por haberse metido a luchar, por haberse, ¿verdad? Y tener hijos? ¿Hay algún reproche ahí o no? Esa fue una pregunta, una de las primeras preguntas que le hice. ¿Cómo se les ocurría tener hijos?
Pero no en modo reproche, ¿eh? Ah, no, bueno. Realmente, Más, no, no en era, modo era más, reproche. era más admirativo, pero ¿cómo se les ocurría? No, tampoco admirativo, te voy a Ah, ser sincero. a ver. Estábamos ahí en el medio. Sí. No, era realmente. Mm, Y cuando escuchás hablar, o sea, yo lo escuchaba a mi padre hablar y contándome cuáles eran sus ideales, eso. eh, que ellos querían tener una familia, nada más que luchando por lo que creían. Mm, Entonces lo entiendo. No, yo siempre digo, y esto lo mantengo para las dos posturas, porque bueno, también esta pregunta va hacia mí, muchas veces hacia mi familia de crianza, ¿no? Si yo claro. les reprocho algo y demás, y que yo soy incapaz de ponerme en posición de juzgar a ninguno de los Opa, cuatro, voy a opa. decir, Ujú. porque es muy fácil, 45 años después, parados, sabiendo todo lo que pasó, Sí. ponerse a hablar. Mm, Que hay cosas que yo no haría, sí, de los dos lados, ok, evidentemente. ok. Yo no, Sí. hay muchas cosas que no haría. Pero bueno, claro, con toda la información que tengo hoy también. Gracias, Marcela. Te mando un abrazo grandote y gracias por esta charla porque justamente tiene que ver con la difusión, en el caso tuyo, en el ejemplo tuyo, para cabalgar sobre otros que andan con ciertas dudas, a ver si se las sacuden de una buena vez por todas y recurren a abuelas. Por ese mismo motivo es que yo doy testimonio, justamente, porque a mí me pasó en el transcurso de mi proceso de ir escuchando cosas que me hicieron reflexionar. Entonces creo que siempre está bueno eso. Beso grande, gracias. Chao, gracias.